Bueno, pues soy Paloma y voy a hablar de la patología dermatológica. He recogido unos puntos sobre las características principales, la prevalencia de la dermatosis en atención primaria, clasificación de las patologías dermatológicas, hablaré un poco de las lesiones elementales, de lo que se ha de preguntar en la anamnesis, cómo se ha de explorar el paciente las lesiones dermatológicas, diagnóstico y unas pinceladas de las más importantes, de las patologías más importantes que se ven en atención primaria. Y luego un poco los criterios de derivación a especialidad hospitalaria. Bueno, pues las características generales, el sistema tegumentario está compuesto por la piel y sus anejos, que son el pelo, las glándulas sebáceas, las sudoríparas y las uñas. Es el órgano más extenso del organismo, con una superficie de aproximadamente entre 1 metro y 2 metros cuadrados y un peso de 5 kilos en el varón y 4 kilos en las mujeres. Está compuesto por una estructura que está dividida en 3 partes: la epidermis, que es la parte más superficial, la dermis, que es donde están todas las glándulas y la vascularización, y la hipodermis, que está justo debajo de la dermis. Eso es importante para el melanoma. Luego, las funciones de la piel, pues proteger al organismo frente a infecciones, impedir la pérdida de agua corporal, eso es importante en los grandes quemados, excretar sustancias, regular la temperatura, síntesis de vitamina D y el órgano sensorial por excelencia. Luego, la prevalencia de la patología dermatológica en atención primaria, pues estas enfermedades es uno de los principales motivos de la consulta de atención primaria, lo que refleja la alta prevalencia en la comunidad. En torno al 7-8% de las consultas de atención primaria se basan en patología dermatológica y ocupan entre el sexto y el séptimo lugar en cuanto a enfermedades más frecuentes que se ven en los centros de salud. Un 60% de las patologías dermatológicas las puede resolver el médico de atención primaria. Y esta tablita recoge las enfermedades más prevalentes dérmicas que se ven en el centro de salud: las queratosis seborreicas, los nebus, las queratosis actínicas, luego dermatitis seborreica, dermatofibromas o eczemas, la psoriasis, la onicomicosis y la enfermedad tumoral de dermatología. Las clasificaciones hay miles, pero para explicar las lesiones elementales yo he elegido esta, que se basa en lesiones primarias y en lesiones secundarias. La lesión primaria es cuando se forma sobre una piel sana, que tendríamos las máculas, las pápulas, las pústulas, los accesos, los nódulos, que luego explicaré. Y las secundarias son las que se forman sobre una lesión primaria, pues la costra, la úlcera, la esclerosis, la liquenificación y la cicatriz. En cuanto a las lesiones elementales, las primarias, las lesiones dérmicas primarias son las que se forman sobre una superficie de piel sana. Tenemos las máculas, que es un cambio de la coloración de la piel, que puede ser hipercrómica o hipocrómica o acrómica. También puede ser vascular o artificial, como los tatuajes. Y aquí entrarían también las pecas, que son las esferides. Luego, las pápulas son unas lesiones circunscritas y sólidas de la piel que no dejan cicatriz, pueden tener el mismo color de la piel o un color más rojizo o negruzco. La roncha, cuando hay un edema que es transitorio, normalmente es evanescente, dura menos de 24 o 48 horas por un mecanismo vasomotor y normalmente afecta un poquito a la dermis, creando una elevación mal definida con una consistencia elástica, bordes imprecisos, y cuando son de mayor tamaño pues se llama abón en lugar de roncha. El nódulo tiene un borde bien definido, que es sólido, puede ser del color de la piel también, rosado, con una consistencia firme, puede o no ser doloroso, y al desaparecer este sí que deja una atrofia, una úlcera o una cicatriz. Los nódulos son lesiones eritematosas profundas y dolorosas y desaparecen sin dejar huella durando días o semanas, y esto es muy típico en la zona pretibial del eritema nodoso de la enfermedad de Crohn. El goma es una lesión circunscrita que es más profunda que el nódulo, normalmente con una evolución crónica, y es fluctuante, se abre y se ulcera y deja una cicatriz atrófica. Esto es lo que pasa en la sífilis.
Las vesículas son elevaciones circunscritas también de la piel, pero cuyo contenido es líquido seroso, miden en torno a 5 milímetros y puede formar costras. La ampolla o la flistena son un poquito más grandes, de 15 a 20 milímetros. El contenido de su interior es transparente, puede ser también turbia o hemorrágica, y al romperse pues, se forma una erosión. La pústula es parecido a la vesícula, pero en su interior, en vez de líquido seroso, tiene un líquido purulento. El acceso, una acumulación purulenta de mayor tamaño y que puede afectar también a la dermis, con una elevación de la piel. Es blanda y fluctuante al tacto, de aspecto inflamatorio, que tiende a abrir boca y puede originar trayectos fistulosos. El quiste es parecido al acceso, pero es una acumulación no inflamatoria en este caso, con contenido líquido pastoso y que normalmente es a expensas de las glándulas de la epidermis, dermis, perdón. La escama es la caída de la capa córnea, de la superficie, y varía en tamaño y en el color, son blancas o negruzcas, adheridas, y se desprenden con facilidad cuando hacemos la vitropresión o el rascado. La costra es un exudado seco y también puede ser hemática, que normalmente estas lesiones ya son secundarias sobre la piel sana de las lesiones primarias. La escoriación cuando hay una solución de continuidad, o sea, es algo provocado. La escara, la eliminación de una zona de necrosis, es negra. La ulceración es la pérdida de la sustancia más profunda, puede llegar a huesos, incluso músculos, en estos casos en los pies diabéticos, por ejemplo, causando una osteomielitis, una infección del hueso. La erosión es la solución de continuidad, pero que afecta solamente a la epidermis, o sea, la parte más superficial, y no deja cicatriz. Y luego las grietas y fisuras, pues hendiduras lineales de la piel, que generalmente son dolorosas. Si son las grietas, afectan solamente a la parte superficial, epidermis, y si son fisuras ya afectan a la segunda capa, a la dermis. Luego las verrugas, que pueden ser hiperkeratosis o papilomas. La vegetación, que es más por papiloma, semejante a la verruga, pero con una superficie un poco más lisa y más húmeda. La queratosis es como un espesamiento de la capa córnea superficial de la piel. La atrofia, cuando hay una disminución de varias capas de la piel o de sus anejos, se queda la piel adelgazada, decolorada, con un telangiectasa, y normalmente causan zonas de alopecia. Luego la esclerosis, que forma tejido conjuntivo en la dermis, con desaparición de los anejos, de las glándulas, y con un endurecimiento de la piel, causando un aspecto seco, acartonado, y puede ser hiper o hipopigmentada. Y la cicatriz, pues es la reparación de la solución de continuidad que veíamos antes de tejido conectivo fibroso, que puede ser pues, de origen traumático, inflamatorio, hipertrófica, o una cicatriz queloide, que es una neoformación de tejido conectivo, cuando una cicatriz no va bien. La liquenificación, engrosamiento de la epidermis con aumento de los pliegues, un color más blanquecino u oscuro. El surco o el túnel, una lesión lineal, recta o tortuosa, que es ligeramente elevada, y esto es muy típico de la sarna, de la escabiosis. Una neoformación que tiende a crecer o persistir de forma elevada, con forma, color y tamaño variable, que esto ya se ve más en la esqueratosis y en los cáncer cutáneos no melanomas y en el melanoma. Las fístulas, que son los trayectos que comunican dos cavidades o que puede abrir boca hacia el exterior. El comedón típico del acné comedoniano, de los adolescentes o de personas adultas, que es un tapón de queratina en el folículo piloso, que puede ser blanco, que son las típicas espinillas de toda la vida, o negro, que sería ya esto el comedón. Cierra los orificios de los folículos. Y una infiltración, pues una lesión eritematosa, violácea o elevada, que es circunscrita y difusa. Bueno, en cuanto a la anamnesis y la exploración física,
pues sobre lo que hay que preguntarle al paciente en la consulta, cuando vemos una lesión en la piel, pues el tiempo de evolución de esa lesión, qué aspecto tenía inicialmente. Normalmente a los dermatólogos les gusta ver mucho fotos de la evolución de las patologías dérmicas. El comportamiento de la lesión, si ha habido cambios en la coloración, en la forma, en el tamaño, si pica o no pica, si duele o no duele, si es continua o intermitente en el tiempo, dónde se localiza en el organismo, si ha hecho viajes al extranjero o ha estado en contacto con animales o con productos de limpieza nuevos. Y otros factores que pueden estar asociados o que afecten, pues el sol, luego si la familia o los convivientes están también afectados, si ha habido toma de medicamentos nuevos recientes o el entorno laboral. En cuanto a la exploración, se debe hacer siempre con una iluminación adecuada, fijándonos en la distribución anatómica de la lesión, viendo cuál es su patrón morfológico, pues los bordes, si es elevada, si es plana, la forma que tiene la lesión individualmente y en conjunto con otras lesiones y el patrón de distribución, pues si se localiza en pliegues, en zonas de presión de la ropa o si se localiza siguiendo el trayecto de un nervio o por dermatomos. Normalmente lo que he dicho, siempre ante una lesión en la piel hay que fijarse en la localización, en el color, en la forma, en los bordes, en el tamaño y en la tendencia a la agrupación. Y el diagnóstico de una lesión cutánea, pues normalmente es clínico. Con la exploración física, pues la visualización, muy importante el tacto para ver si es de aspecto rugoso, descamativo. Luego el signo de la vitropresión, si desaparece o no cuando se ejerce una presión sobre la lesión. Los signos de Darrier, que es que existe como un punteado hemorrágico tras levantar la capa superficial, o de Auschwitz, que son estos dos signos que vemos aquí arriba. Y luego el dermatoscopio, que aquí sí que disponemos de uno, la luz de U, por ejemplo, para las pitiriasis, que sería esta imagen de aquí. Perdón, y la anamnesis, pues la historia clínica del paciente. Luego, en otros casos, como por ejemplo la onicomicosis o cuando no tenemos claro si una lesión puede ser de base infecciosa, pues se hace un raspado cutáneo y se cultiva para ver si sale algún germen. Luego, también la biopsia, que da un diagnóstico definitivo con la anatomía patológica y que se reserva normalmente para lesiones dudosas o que son resistentes al tratamiento, o bien cuando sospechamos una lesión maligna. Luego, estudios complementarios que aquí en primaria no se realizan, pero sí que se piden en el caso del melanoma para estudios de extensión y cuando hay una dermatitis de contacto, pues se utilizan los test epicutáneos, que eso también se hace de forma hospitalaria, que es esto de aquí, que es como un papelito con parches que ponen diferentes sustancias y te lo pegan 24 horas y al día siguiente vas a ver la lectura, a ver si hay abón o reacción cutánea. Luego, en cuanto a las patologías dermatológicas más frecuentes, he elegido unas cuantas. La urticaria, que son ronchas o abones si son de mayor tamaño, normalmente son eritematosas, elevadas y pruriginosas, que cambian de forma, desaparecen y reaparecen al cabo de minutos u horas, o sea que van cambiando de localización y son evanescentes, no es normal que dure más de 48 horas. Las causas, pues puede ser sin causa aparente, por estrés emocional, por exposición tanto al agua como al frío como al calor, por trastornos autoinmunes como en el lupus o una leucemia, una urticaria por ejercicio físico o por reacción alérgica. Y luego hay un tipo de urticaria que se llama dermografismo o escritura en la piel, que es causado cuando se ejerce una presión sobre la piel, se crea de inmediato en la zona que se ha rasguñado pues un abón. El tratamiento de las urticarias son medidas higiénico-dietéticas, duchas cortas y templadas, con ropa no muy ajustada, antihistamínicos si hay prurito, y en casos muy graves o de compromiso de la vía aérea, pues ya sería la adrenalina o los corticoides orales o intramusculares o intravenosos en algunos casos. Luego la pitiriasis,
He elegido dos, la versicolor, que son máculas hiper o hipopigmentadas asintomáticas, que es por una infección micótica superficial, que suelen aparecer en el pecho o en la espalda y suelen ser unas lesiones recidivantes. El tratamiento, pues tópico, con lociones, cremas, ungüentos o champús antifúngicos, como el miconazol, cotrimazol o la terbinafina. Y la pityriasis rosada de Gilbert, que es una mancha eritematosa-descamativa, que normalmente es la primera que sale, que se llama medallón heráldico, que es, en esta imagen se ve aquí, y tiene una distribución de las lesiones en el organismo en árbol de Navidad, o sea, afecta normalmente al tronco y al inicio de las extremidades, tanto superiores como inferiores. No se sabe si es por una exposición a un virus o si es de manera espontánea, si hay una causa. Normalmente no hay una causa que haga que aparezca la pitiriasis rosada. Puede durar entre varias semanas y meses en resolución de las lesiones cutáneas, que de esto hay que advertirle al paciente. Y el tratamiento pues es sintomático, si no es pruriginoso, si no causa dolor ni nada, pues simplemente no tomar nada, y si no, pues corticoide tópico como por ejemplo el esema o un antihistamínico. Luego la psoriasis son manchas o placas eritematosas, escamosas y pruriginosas que suelen aparecer en zonas como los codos, las rodillas, el tronco y el cuero cabelludo. Tiene una evolución crónica, por lo tanto, tratamiento curativo no hay, pero sí podemos dar un tratamiento sintomático. Y hay diferentes tipos de psoriasis. La psoriasis en placas, que es esta que vemos aquí. Se ve el ratón, ¿no? Sí. La psoriasis en gota, que esto normalmente hay que hacer un diagnóstico diferencial con la pityriasis rosada de Gilbert, que comentaba anteriormente, porque tiene la misma distribución en el organismo. La inversa o flesural, que aparece en zonas de pliegues. Por ejemplo, aquí en los pliegues submamarios también habría que hacer un diagnóstico diferencial con el intértigo infeccioso. Y luego la psoriasis ungueal, que normalmente aparece como un moteado blanquito en la uña, que son los pits ungueales. Y la pustulosa, que esta hay que hacer un diagnóstico diferencial con el eczema disidrótico, que suele aparecer en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. El tratamiento, pues medidas higiénico-dietéticas, como la alimentación, el control del estrés, tópicos como corticoides o emolientes. También se está utilizando la fototerapia con rayos ultravioleta, y luego ya para las psoriasis más graves se utiliza un tratamiento sistémico con retinoides por vía oral, la ciclosporina, el metotrexato, o incluso ya en casos muy graves se utilizan los biológicos, o no tan graves pero sí resistentes a los tratamientos anteriores. Luego los dos tipos de queratosis que hay son la seborreica y la actínica. La seborreica es la neoplasia cutánea benigna más frecuente, que la causa es pues, el envejecimiento natural de toda persona. Suelen tener un color marrón o negruzco, de aspecto cerebriforme, que parece ahí como un cerebrito, como ceroso y elevado de la superficie cutánea. Aparecen progresivamente en el tiempo, normalmente en zonas como la cara, el cuello, el pecho y la espalda, y no tiene tratamiento, o sea, simplemente se hace una extirpación o bien por estética o bien porque haya molestias con el roce de la ropa. Las queratosis actínicas, esto sí que son importantes de tenerlas a tiempo porque son neoplasias que sí son precancerosas. El 5 o el 10% degeneran en un cáncer cutáneo espinocelular. Y normalmente la causa aquí es la fotoexposición, o sea, una exposición prolongada al sol durante la infancia o a lo largo de la vida. Suele tener un color marrón o rosado y es como una mancha áspera y escamosa que a veces es plana u otras ligeramente elevada. Y aparece pues en las zonas fotoexpuestas, como la cara, los labios, las orejas, los antebrazos, el cuello, pues zonas donde le da el sol. Si hay forma de prevenirla, que es con un factor de protección solar, con una loción tópica mayor de 50, y en estos casos normalmente se hace la crioterapia con el aparatito de nitrógeno líquido, y luego otras veces se pone tratamiento tópico con imiquimod o el 5-fluororacilo o diclofenaco.
el cáncer cutáneo no melanoma, que es el vasocelular y el espinocelular. El vasocelular es la neoplasia cutánea que forma una pápula o un nódulo, que también la causa es la fotoexposición, por lo tanto aparece en zonas fotoexpuestas como el rostro. Puede ser de color marrón o negro brillante de aspecto macroscópico, pero luego cuando lo vemos en el dermatoscopio se ve como un aspecto perlado, como con zonas brillantes y telangiectasias arboriformes, que son estas de aquí, vamos, la vascularización interna del tumor. El diagnóstico definitivo se hace por biopsia y el tratamiento normalmente es la excisión de la lesión de forma quirúrgica. Otras veces se hace una criocirugía y muy pocas veces se utiliza quimioterapia tópica o radioterapia. Sin embargo, en el espinocelular, pues la neoplasia cutánea tiene un nódulo que puede ser ulcerado, a veces sangrante. También su causa es la fotoexposición, pero esta, aparte de salir en zonas fotoexpuestas, también pueden salir en zonas no fotoexpuestas. Hay que fijarse en las palmas de las plantas de las manos y de los pies y en los genitales. El color es más rosado, más rojizo y en otros casos es negro o marrón. Del color no nos podemos fiar mucho en las lesiones dermatológicas porque cada una tiene el suyo. Es un crecimiento lento, puede ser escamoso o verrucoso al tacto y en la dermatoscopia, a diferencia de este, pues se va a ver como unos vasos en horquilla con bucles punteados como en espirales o líneas irregulares como en serpentina, que a menudo están rodeados como por un halo blanquecino que vemos por aquí. El diagnóstico definitivo también es la biopsia y el tratamiento, pues la excisión. En estos casos sí que hay que tener en cuenta, si es muy profundo, pues una eco, por ejemplo, de los ganglios centinela. Por si el espinocelular es invasivo, pues para tenerlo en cuenta, porque hoy, por ejemplo, hemos visto un caso en el que necesitó el paciente hasta de radioterapia y quimioterapia. Uy. Luego el melanoma, que es el cáncer cutáneo maligno por excelencia de la piel, en la que hay que tener en cuenta los criterios ABCDE, siempre ante un lunar que cambia de tamaño, de forma, o pica, o duele, o es diferente al resto, que es el signo del patito feo, hay que tener en cuenta el ABCDE, que es la asimetría, que es un lunar que no tenga una forma ovalada, que sea irregular en cuanto a los bordes con pocos picos, el color que sea dentro de esa lesión que sea heterogéneo, el diámetro mayor a 6 milímetros en superficie y la evolución, pues si ha cambiado de aspecto, de tamaño, de color o de espesor. Es importante el índice de Breslow, que aquí no se hace porque eso es con biopsia, pero por eso explicaba antes las diferentes capas de la piel. Es diferente que un melanoma tenga un Breslow 0 que sea in situ, que sea solamente afectación de la capa epidérmica, a un Breslow 1 de hasta 5 que puede llegar a afectar al tejido subcutáneo. ¿Por qué digo eso? Porque en esos casos sí que se debería hacer un estudio de extensión con un TAC o un PET-TAC. Aparecen en zonas de fotoexposición y normalmente hay factores de riesgo que son los fototipos bajos de Fitzpatrick, pues tener ojos claros, piel clara, el pelo clarito o pelirrojo, y la localización de un melanoma puede ser cualquiera, aunque sea la fotoexposición la causa más frecuente, pero la localización del tumor puede ser cualquiera. El tratamiento, pues la cirugía, y en muchos casos cuando el tumor ya no es in situ, sino que sobrepasa un Breslow de 1 a 5, pues se hacen seguimiento con ecografía cada 6 meses si es dentro de los 5 años, o dependiendo ya del tipo de tumor, si precisará quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Y ya las tres últimas patologías que voy a comentar: el acné, la alopecia y la onicomicosis. El acné más frecuente en la población juvenil, pues folículos pilosos rellenos de grasa y de células cutáneas muertas. Pues las causas pueden ser diferentes, como el estrés, la alimentación, bien también genética, cambios hormonales o inicio de fármacos nuevos.
y es la aparición de granitos, puntos blancos o negros, que son los comedones que vimos antes en las lesiones elementales. Suele aparecer en distribución en el rostro, en el dorso y en el pecho, y hay veces que pueden, como secuelas, pues causar cicatrices y un daño emocional para el paciente, más que nada por estética. El tratamiento, pues medidas higiénico-dietéticas, pues una alimentación más sana, evitando el chocolate, el alcohol, todas esas cosas que pueden empeorar el acné. Luego también se utilizan retinoides tópicos, otras tandas de corticoide que se utilizaría la doxiciclina o la eritromicina, y en casos graves la isotretinoína, que para eso cuando hay causa hormonal también en el acné se puede poner también una pastilla anticonceptiva, pero he puesto lo de la anticoncepción en la isotretinoína porque es importante, porque este fármaco puede causar mutaciones durante el embarazo en el feto. Entonces, antes de poner un tratamiento de estos, lo que se hace es una analítica con un perfil hepático, porque también altera las enzimas hepáticas, las transaminasas, y evitar el embarazo por el efecto teratogénico que tiene en el feto. En cuanto a la alopecia, pues la caída o pérdida del cabello, causas múltiples, genéticas, androgénicas, estrés, inflamación o un líquen, puede ser cicatricial o no cicatricial, y diferentes localizaciones, pues bitemporal, frontovertical, en placas o en diadema, que se pierde el inicio de... o sea, en la raíz del cuero cabelludo, en diadema, se pierde la parte del inicio del pelo. Normalmente ante una alopecia hay que pedir siempre unas pruebas complementarias, que es una analítica de sangre con hormonas androgénicas como la testosterona, un perfil tiroideo, porque un hipotiroidismo puede causar pérdida del cabello, el estudio de anemia y una serología albuética de la sífilis. El tratamiento, pues minoxidil, que puede ser oral o tópico, la finasteride, la espironolactona, la dutasterida y, por último ya, el trasplante capilar. La onicomicosis, ya en las uñas, pues infecciones producidas por hongos, dermatofitos, levaduras o mohos que no sean dermatofitos. Las causas de la onicomicosis normalmente pues en diabéticos, en enfermedades vasculares periféricas, en neuropatías periféricas, o bien aquellos que tienen humedad cutánea que se forma ahí como una maceración, o bien por hiperhidrosis o el tipo de calzado. El diagnóstico en este caso sí que se podría hacer un raspado de la uña con un cultivo para verlo, para ver si crece algún bichito, y el raspado pues para ver la escama de la uña en el microscopio. El tratamiento, pues antifúngicos orales como la terbinafina, el itraconazol o el fluconazol, que si es en las manos el tratamiento debe durar 6 semanas y si es en los pies pues 12 semanas. Es un poco coñazo para el paciente, pero es que si no, no se va a ir el hongo. O también un barniz antimicótico que como el ciclopiros, y lo ideal, ponía en todos los sitios, que es la cirugía menor, una extirpación de la uña, y para aplicar el tratamiento sobre la piel subungueal para que haya mayor absorción, pero eso normalmente no se hace, aunque es lo ideal. Y ya como a modo de finalización ya, criterios de derivación a la especialidad hospitalaria, dermatología, pues siempre que haya una duda en el diagnóstico, cuando vemos una lesión que no nos queda clara o que sospechamos que puede ser premaligna o maligna, a dermatología. Si hay un fracaso terapéutico, normalmente pone cuando es primera línea de tratamiento, o sea, no hay que esperar ni siquiera a la segunda, pero bueno, eso aquí mucho no se hace. O las lesiones son resistentes al tratamiento, si las lesiones que vemos son potencialmente malignas, o si hay una urgencia dermatológica, por ejemplo, los grandes quemados, una toxicodermia, unas vasculitis, que son el síndrome de Stevens-Johnson, que es, vamos, como úlceras por toda la piel, no úlceras, sino erosiones, la necrolisis epidérmica tóxica, el síndrome de Dress, o el síndrome de la piel escaldada por el estafilococo, que se lo tuvo mi hermano pequeñito y estuvo muy malito, y fue una urgencia dermatológica. Y pues telederma desde atención primaria, no queda otra opción. Y ya está, eso es todo.